Las fuentes del derecho. Fuentes de derecho, concepto y clasificación, fuentes materiales y formales, la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho. Las denominadas fuentes del derecho. Hemos analizado ya la norma jurídica como elemento principal del derecho, tanto en su individualidad como en su pertenencia e integración al ordenamiento jurídico del que es parte. Daremos ahora un paso más en la comprensión de lo jurídico, abocándonos a indagar el origen y los modos de producción normativa. Tradicionalmente este tema es tratado bajo la denominación fuentes del derecho, siendo clásica la distinción entre fuentes formales y materiales. Las denominadas fuentes del derecho. El Código Civil costarricense en su artículo primero indica como fuentes escritas del ordenamiento jurídico privado costarricense la Constitución, los tratados internacionales debidamente aprobados, ratificados y publicados y la ley. La costumbre, los usos y los principios generales del derecho son fuentes no escritas del ordenamiento jurídico privado y servirán para interpretar, delimitar e integrar las fuentes escritas del ordenamiento jurídico. Sorprende que en la enumeración esté ausente la jurisprudencia. Sí reconoce como fuentes a la costumbre, los usos y los principios generales del derecho, cuando se den situaciones no regladas legalmente para delimitar e integrar las fuentes escritas del ordenamiento jurídico. La denominación del tema, como el estudio de las fuentes del derecho, mantiene una larga tradición, ahora reiterada por el legislador civil, por lo cual no es conveniente desecharla. Nos proponemos ahora dar cuenta del origen de la creación normativa con referencia a la autoridad u órgano competente de producción, comprendiendo también las formas en que se lleva a cabo esa producción, es decir, los actos o procedimientos de creación, que son los que habitualmente integraban la noción de fuentes formales. Para ello es necesario ubicarnos en un sistema determinado, en nuestro caso el ordenamiento jurídico costarricense, dado que la existencia de una diversidad de culturas jurídicas motiva diferencias en cuanto a órganos y modos de producción normativa, como ocurre entre los dos grandes sistemas tradicionales, el romanístico, romano-germánico, y el anglosajón, denominado del Common Law. El romanístico romano-germánico, propio de la Europa continental al que pertenecemos, en el que el primordial modo de creación es la ley o derecho escrito, y el anglosajón denominado del Common Law, principalmente basado en la jurisprudencia y la costumbre, básicamente en el precedente judicial. También es necesario tener en cuenta que la aplicación y valor que se adjudica a cada fuente formal de derecho debe analizarse específicamente en relación a una rama o parcela del derecho, porque no todas ellas tienen igual significación concretamente consideradas. El desarrollo en general del tema nos permitirá aplicar conceptos como los de regla secundaria y validez normativa. El concepto de regla secundaria, porque toda estructura normativa tiene un determinado número de normas de segundo grado que establecen los órganos y procedimientos de formulación de normas jurídicas, así como el modo de determinar la pertenencia de estas al sistema. El concepto de validez normativa, porque la conexión con la validez, específicamente con la validez formal, está dada en razón de que las normas, para alcanzar tal carácter, deben haber sido creadas por la autoridad competente a través de los procedimientos establecidos en la norma jerárquicamente superior. Tales normas jurídicas necesariamente remiten a la norma positiva de mayor jerarquía, la Constitución política, para confrontar su validez. Es importante tener en cuenta la conexión entre el doble criterio de validez normativa, formal y material, en particular el criterio de la validez formal y el tema de los órganos productores de normas jurídicas y la forma o procedimiento de creación normativa, en el sentido que en todo acto de manifestación de normas jurídicas está implicado el problema de la competencia de la autoridad para producir dichas normas y ha cumplido con los procedimientos establecidos. Validez formal. La producción de leyes en sentido formal es la actividad principal de la Asamblea Legislativa, a tal punto que una de las notas características de dichos actos es precisamente que emanan del órgano legislativo,
La doctrina denomina a la ley en sentido formal a aquella emanada del Congreso o Poder Legislativo. Validez material. Doctrinariamente, ley en sentido material es la norma que tiene alcance general y que es, por tanto, ley en sentido material, independientemente del órgano que la emite, decretos, reglamentos, actos administrativos, fallos judiciales. Decretos del Poder Ejecutivo, actos administrativos de jerarcas de la administración pública, sentencias en firme de los jueces. La ley. La Constitución política como fundamento de la creación normativa. Como ya señalamos, para determinar la validez de una norma inferior debe remontarse una cadena de validez que culmina en la Constitución política, Carta Magna, como norma suprema del ordenamiento jurídico. En ella, en la Constitución, tienen respuesta dos interrogantes básicos del sistema, como quién es la autoridad con atribución para la creación normativa y qué procedimientos debe cumplir para ello, que sencillamente podrían sintetizarse en dos preguntas: quién hace las normas y cómo debe elaborarlas. La Constitución Política de 1949 es la ley fundamental vigente en Costa Rica y fue aprobada el 7 de noviembre de 1949 como un nuevo proyecto de la Segunda República generada por los disturbios políticos que sufrió el país en 1948. Constituye un texto único, escrito, orgánico y supremo, mediante el cual se explicitan los derechos individuales y sociales más importantes, parte dogmática, y se estructura el poder del Estado, estableciendo los órganos de gobierno, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, y sus competencias específicas, parte orgánica. Este aspecto estructural de la Constitución Nacional es el que aparece más relevante para el tema que estamos tratando, porque refiere a las autoridades normativas y a las atribuciones que se confieren a cada una de ellas. Configura no solamente el rol creador, sino también el que caracteriza los distintos actos de creación integrados por procedimientos expresamente establecidos, como ocurre por ejemplo con la ley nacional, o delegando en esta la determinación de los sujetos productores de normas y las formas de producción correspondientes a cada uno de ellos. Es importante destacar el significado de la Constitución desde el punto de vista ideológico, porque sus principios y directrices conforman un conjunto de valores jurídico-políticos donde descansa la organización institucional del Estado, actuando en este aspecto como límite a los contenidos de la totalidad de las normas inferiores, así como a los resultados de toda interpretación que deba efectuarse para su aplicación judicial. Su importancia se robustece con motivo de la recepción de los tratados internacionales de derechos humanos con rango incluso superior a la propia Constitución política, en el caso costarricense. Órganos de producción normativa. Los órganos de producción son aquellos a los que un orden jurídico determinado confiere competencia para la creación de normas jurídicas. Ciñéndonos al ordenamiento jurídico costarricense, los órganos de producción normativa pueden clasificarse mediante un criterio que tiene en cuenta su origen, en oficiales y particulares. Los órganos oficiales de producción normativa. Los que hemos denominado órganos oficiales de producción de normas jurídicas son aquellas autoridades del Estado que en nuestro sistema republicano de gobierno conforman los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El órgano principal de creación normativa es el Poder Legislativo, cuya única autoridad de la que emerge la ley, que en el orden nacional se encuentra regulado en el título 9, el Poder Legislativo, artículos del 105 al 129 de la Constitución Política. El Poder Ejecutivo es también competente para dictar normas jurídicas, lo que habitualmente realiza por decreto, que puede clasificarse en delegado reglamentario de la ley de necesidad y urgencia, o estar destinado en forma general o particular a regular la actuación de la administración en sus diferentes funciones. Su competencia se encuentra determinada en el título 10, el Poder Ejecutivo, artículos del 130 al 151 de la Constitución. Por su parte, el Poder Judicial es también un centro de donde emanan normas jurídicas y se encuentra previsto en el título 11, el Poder Judicial, del numeral 152 al 166 de nuestra Carta Magna. En tal sentido es claro que cuando un juez o cualquier órgano jurisdiccional resuelve concretamente un conflicto jurídico, crea normas de carácter individual, es decir, solo referidas a las partes integrantes de ese caso o litigio.
Análogamente, el orden normativo municipal y de instituciones autónomas y semiautónomas. Similarmente a lo descrito en el orden nacional, ocurre en los municipios, las municipalidades de la República, en el marco de las competencias materiales y territoriales de las municipalidades, conforme lo establecen los artículos 167 al 175 de la Constitución, título 12, el régimen municipal. Los consejos municipales, por su parte, son también órganos oficiales de creación normativa, que se manifiestan predominantemente mediante el marco de sus competencias. Igualmente actúan como órganos normativos las autoridades de entidades autónomas y semiautónomas del Estado. Hemos enunciado hasta aquí los órganos que genéricamente denominamos oficiales. También los particulares desempeñan un importante papel en la creación normativa, ya sea a través de grupos sociales indiferenciados, a cuya producción denominamos derecho consuetudinario o costumbre jurídica, o de grupos orgánicos, por ejemplo organizaciones sindicales o individuos intervinientes en la celebración de un contrato, que el ordenamiento jurídico autoriza, bajo ciertas condiciones, a la producción de normas generales, en el primero y en el segundo caso, o individuales o particulares, en el tercero. Formas de producción normativa. Al exponer sobre las autoridades u órganos de producción normativa ya hemos anticipado las denominaciones de la concreta producción de cada uno de ellos. Veamos ahora con más detalle las formas o procedimientos reglados que deben respetar esas autoridades para la creación de las normas jurídicas, manteniendo la distinción entre oficiales y particulares. Los diferentes procedimientos oficiales de creación normativa son la ley, el decreto, la sentencia, la jurisprudencia. La ley. Las normas jurídicas legales, resultado de la actividad productora del órgano legislativo, se manifiestan en forma escrita, general y abstracta. El procedimiento de producción de normas legales está establecido en la Constitución, de la formación de las leyes, artículo 123. Ahí se describen las distintas etapas que debe cumplir el órgano productor, Poder Legislativo, para la sanción de la ley. Como el Poder Legislativo es la autoridad por excelencia productora de normas jurídicas, las normas legales están jerárquicamente por encima de las que surgen de otras autoridades de producción, las que de alguna manera encuentran en ellas un límite. El decreto. Los decretos son resoluciones del Poder Ejecutivo de carácter general o particular, expedidas en el ejercicio de su función administradora. Pueden ser emitidos por dicha autoridad para reglamentar una ley, para regular sea en forma general o particular la actuación de la administración pública en sus diversas funciones, o bien dictarlos por delegación de la Asamblea Legislativa en determinadas materias o por razones de necesidad y urgencia para regular una situación concreta que reviste ese carácter. El decreto reglamento es entonces el fruto de la actividad creativa de normas a cargo del órgano ejecutivo del Poder Ejecutivo. La sentencia, la jurisprudencia. La sentencia es producida por el órgano jurisdiccional en ejercicio de su función específica de aplicar el derecho a los casos concretos, crea normas jurídicas individuales en las que se establecen los derechos y deberes de las partes intervinientes en un juicio, a quienes exclusivamente alcanzan sus efectos. La sentencia es el acto por el cual el juez, cumpliendo con ciertos requisitos de forma o procedimiento, pone fin a un proceso judicial al tiempo que, al establecer los derechos y deberes de las partes, crea una norma jurídica. Se configura entonces como una autoridad normativa, siendo el producto de su actividad creadora la sentencia a la que el órgano jurisdiccional debe llegar, cumpliendo con las formas establecidas en los respectivos códigos procesales de la materia de su competencia, por ejemplo, Código Procesal Penal, Código Procesal Civil. La jurisprudencia. La jurisprudencia es la producción normativa a cargo de los jueces que se origina en la reiteración de criterios interpretativos uniformes dentro del marco legal, expuestos en las sentencias dictadas por distintos magistrados al resolver casos similares. Surge mediante ese procedimiento una norma general aplicada en dichos casos que razonablemente se espera se aplique también en los casos futuros. Pero no es este el único procedimiento para sentar jurisprudencia. También una sola sentencia puede hacerlo cuando proviene de un tribunal superior, que al resolver un litigio, al mismo tiempo que crea una norma individual, origina una norma general que es la que justamente aplica en ese caso concreto.
la que razonablemente se espera que se aplique igualmente en casos futuros por el mismo tribunal y otros tribunales y jueces inferiores. El Poder Judicial se configura en consecuencia como una autoridad de la que emanan, mediante los procedimientos indicados, no solo normas individuales, sino también generales, de carácter jurisprudencial. Los procedimientos particulares de creación normativa, costumbre jurídica, convención colectiva, el negocio jurídico. Los procedimientos particulares de creación normativa son la costumbre jurídica. Este modo de producción normativa consiste en la repetición constante y uniforme de conductas por la generalidad de los individuos de una comunidad o grupo de ésta con la convicción de su obligatoriedad. El conjunto de las normas jurídicas producidas por el grupo social que actúa como autoridad normativa configura la costumbre jurídica o derecho consuetudinario. En Costa Rica la costumbre tiene el carácter de una fuente de derecho supletoria, solo aplicable en casos límites donde no existan normas escritas. Como un procedimiento particular de creación normativa, tenemos a la Convención Colectiva de Trabajo. La Convención Colectiva de Trabajo ha sido definida por la Conferencia General de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, como todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y empleo celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores o una o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y por otra, una o varias organizaciones representativas de trabajadores o, en ausencia de tales organizaciones, representantes de los trabajadores interesados debidamente elegidos y autorizados por estos últimos de acuerdo con la legislación nacional. Negocio jurídico. El negocio jurídico es un acuerdo de voluntades por el cual las partes regulan sus derechos y obligaciones. De este modo, los particulares ejercitan la facultad de darse sus propias normas contractuales. Esta potestad normativa generadora de normas jurídicas individuales les ha sido conferida por la ley y es una manifestación del principio de libertad de contratación.